En este vídeo voy a intentar explicaros un poco el conflicto de Ucrania. El conflicto de Ucrania no es un conflicto que surja en el siglo XXI, en la actualidad, sino que es un conflicto que viene del año 1990. Año que coincide con ¿qué? Con la caída casi de la URSS. La URSS que era en 1991, pero en el año 1990 ya hay tensiones. ¿Qué problema presenta? Los problemas que hay son que Rusia no quiere que Ucrania se acerque a la Unión Europea, no quiere que se acerque a Europa. Pero este problema en este momento no es muy relevante, ya que los países de la Unión Europea, Occidente, no quiere integrar a Ucrania dentro de la Unión Europea. Y además, en el año 1997 se firmará un tratado por el cual Rusia reconoce las fronteras de Ucrania. Para entender el conflicto tenemos que fijarnos en la composición étnica de Ucrania. Si os fijáis atentamente veréis que en la zona oriental más cercana a Rusia, la mayoría de la población habla ruso. Por lo tanto, tiene una cierta afinidad con Rusia más que con Ucrania. Y a medida que nos acercamos a Europa, tenemos que la población que habla ruso como primera lengua es mucho menor. ¿Esto qué indica? Que esta zona de Ucrania es muy proeuropea, mientras que esta zona de aquí es más prorrusa y aboga ¿por qué? Por unirse a Rusia. Y esto será lo que genere los conflictos a partir del 2003. En el año 2000, con la llegada de Putin al poder en Rusia y su intento por recuperar el prestigio internacional ruso, se iniciaron una serie de conflictos. Y ya el primero, relacionado con Crimea, es en el 2003, cuando se intenta construir la presa de Kerch, en la isla de Tuzla. ¿Vale? Esta isla, a medio camino entre la zona rusa y la península de Crimea, ya crea una serie de conflictos que finalizarán con la detención de un barco ruso en estas aguas y ciertas protestas por parte de Rusia. No hay que olvidar que Crimea es muy importante. ¿Por qué? Primero, porque tiene mayoría de población rusa. Y segundo, era la mayor base naval de Rusia en el Mar Negro y que por tanto tiene un acceso fácil al Mediterráneo. Vistos estos movimientos por parte de Rusia, lógicamente las potencias europeas no se quedarán paradas y la OTAN ampliará su área de influencia hacia Rusia, incorporando en el año 2004 los países de Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía y Bulgaria. Claro, todo ello es una amenaza hacia Rusia. Pero es que no solo tendremos esto, sino que también se incorporarán estos países a la Unión Europea: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Chequia, Eslovaquia, Hungría, en el 2004, dejando cada vez más aislada a Rusia. En el 2004, el único gran país del este que todavía no forma parte de la Unión Europea es Ucrania. Y por ello, Rusia apoya a Yanukovych para que sea elegido presidente en las elecciones ucranianas de 2004. ¿Qué sucede? Que los observadores internacionales hablan de amaño de las elecciones y la oposición, encabezada por Yushchenko y Yulia Timoshenko, inician la Revolución Naranja. Una revolución que lo que pretende es repetir las elecciones, unas elecciones limpias. Y finalmente, el Tribunal Supremo de Ucrania obliga a repetir las elecciones donde gana la oposición, gana Yushchenko. Durante este periodo, entre 2004 y 2010, Rusia presiona a Ucrania y llegará a cortar por 2 veces el suministro de gas a Ucrania. En el 2010 llega al poder Yanukovych. Yanukovych, que ya sabemos que era el líder del partido prorruso, inicia una política de acercamiento a Rusia. Esto no gusta dentro de Ucrania, hay una serie de protestas y se producirá, por ejemplo, la detención de Timoshenko, uno de los líderes del partido pro-ucraniano. Esta detención genera grandes críticas internacionales, pero también la política de Yanukovych sigue su camino y lo que hará será suspender el acuerdo de asociación y de libre comercio con la Unión Europea. Es decir, no quiere acercarse a la Unión Europea, sino que se acercará ¿a quién? A Rusia. La suspensión de este
acuerdo provocará las protestas del Euromaidán. Ya habíamos tenido protestas en esta plaza, la Plaza Maidán, la Plaza de la Independencia, cuando con la Revolución Naranja. Estas protestas, que se inician en noviembre de 2013, dirigidas por universitarios, ultranacionalistas ucranianos, extrema derecha y la oposición política a Yanukovych, se recrudecerán en enero y febrero de 2014 y obligarán a Yanukovych a que el 21 de febrero tenga que adelantar las elecciones. Finalmente, el 22 de febrero, Yanukovych huye del país y se crea un gobierno. Con la creación del gobierno provisional, todos los hechos se aceleran. El nacionalismo pro-ucraniano se exacerba. Incluso llega a salir Yulia Timoshenko, que ha sido liberada, haciendo unas declaraciones que prácticamente defiende una limpieza étnica sobre los rusos. Se prohíbe la oficialidad del ruso en los territorios donde era hablado por más del 10%, según la ley de la base de política lingüística aprobada con el gobierno anterior. Y el 25 de febrero se denuncia a Yanukovych delante del Tribunal Internacional de La Haya de crímenes de lesa humanidad cometidos en la represión de las revueltas del Euromaidán. Finalmente, el 26 de febrero, se produce una serie de enfrentamientos en Crimea entre europeístas y prorrusos, donde rápidamente Francia, Alemania y Polonia apoyan ¿a quién? Apoyan al gobierno provisional. Y el 27 de febrero se ondeará la bandera rusa en las principales instituciones de Crimea. El 1 de marzo, la zona de Donbass, de mayoría prorrusa, realiza una serie de manifestaciones de exaltación nacionalista. Y el 30 de marzo, en un referéndum acelerado, se proclama que Crimea se incorpora a Rusia. ¿Cuál es la situación en 2014? Muy sencillo. Mirad, tenemos que la península de Crimea ya está totalmente anexionada a Rusia. Mientras que esta zona, la zona del Donbass, una zona bastante industrializada y que da acceso al mar de Azov, también está bajo control ruso, entre comillas. Rusia no admite que sea suya, pero sí que está controlada ¿por quién? Por los prorrusos. Además, Rusia en este momento, si os acordáis, hemos hablado al principio de la creación de ¿qué? De la creación de un puente, de la creación de una presa. ¿Dónde? En esta zona. Está en la zona del estrecho de Kerch, que es donde creará el ¿qué? Un puente que uniría Crimea con territorio ruso. ¿Qué va a suceder en la actualidad, en pleno año 2022? Es complicado, no sabemos, cada uno tiene sus aliados. Ucrania tiene un cierto apoyo militar de Estados Unidos y la Unión Europea, aunque claro, al no estar integrada en la OTAN ni en la Unión Europea, no hay obligación directa de enviar tropas por ninguno de los países, pero sí que lo hacen para defender las distintas fronteras de la Unión Europea. Y sí que hay una serie de sanciones propuestas a Rusia, defendidas por la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, que prepara sus propias sanciones también. Mientras tanto, Rusia tiene una serie de aliados también. Todos los de la Organización de Tratado de Seguridad Colectiva no son muy poderosos, pero bueno, ya son aliados. Una serie de aliados en Europa, Serbia y Hungría, y unos aliados que son opositores a Occidente. No es que sean aliados rusos, sino que son unos aliados, pues que son ¿por qué? Porque se oponen a todo lo que sea la injerencia de Estados Unidos en distintos territorios. ¿Ello puede provocar un conflicto? Esperemos que no, que la diplomacia pueda funcionar, pero sí que hay actualmente una situación de alto riesgo. Algunos políticos la consideran del más alto riesgo desde el final de la Guerra Fría.